¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for Danger, Excitement, Innovations in... La reforma de la ley del solo sí es sí que propone el PSOE no evitará la reducción de penas ni las excarcelaciones. Dejemos esto claro porque hay mucha confusión. Aunque la deroguen, o aunque la cambien, los condenados antes de la ley del consentimiento podrán seguir acogiéndose a ella para pedir una revisión de penas a la baja, porque los jueces tienen la obligación de aplicar siempre la norma más beneficiosa para el reo de todas las que han estado en vigor. Así que el problema ya no tiene solución para las condenas pasadas, solo para las sentencias futuras. El efecto indeseado del goteo de rebajas y salidas de prisión que dicen querer eliminar va a seguir sucediendo. Pedro Sánchez solo quiere y solo puede maquillar el resultado. Lo que el presidente está intentando es amainar cuanto antes la tormenta, volviendo a las penas anteriores más altas que las actuales, para que nadie pueda decirle que favorece a los violadores. Es la misma propuesta que hace el PP y es contraria al criterio de Podemos. El ministerio de Irene Montero impulsó una legislación menos punitiva y más precisa para que los jueces tuvieran más elementos y fueran más exactos al enjuiciar. Pero, en mi opinión, cometieron una imprecisión. Dejaron una puerta abierta por la que cabía la reducción de algunas penas. Digan lo que digan, o aunque no lo digan, yo os digo lo que os dije. Fue un error. Si no, no estaríamos aquí hablando de esto. El propio Ministerio de Igualdad lo reconoce sin decirlo cuando acepta que está dispuesto a subir las penas más bajas, como ha apuntado la delegada contra la violencia de género, la jueza Victoria Rosell. Y lo reconoce cuando acepta introducir una corrección en el texto que evite en el futuro las interpretaciones erróneas. Esa llave para cerrar la puerta existía y no se usó. Se llama disposición transitoria, un apéndice de las leyes que concreta su aplicación. La recomendaron algunos juristas, también juristas feministas, como la asociación Temis, por ejemplo, para evitar lo que ha pasado. Después, Igualdad esgrimió la disposición quinta del Código Penal de 1995 que evita esa revisión a la baja, pero los juristas le recordaron que esa disposición dejó de estar en vigor en el 96. Pero supongamos que el Ministerio de Igualdad lo hizo todo bien. Supongamos que Podemos es infalible y que la izquierda nunca se equivoca, excepto los que disentimos que estamos equivocados y somos menos izquierda. Y supongamos que el Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia, que revisaron el texto, estuvieron impecables. Supongamos que es intachable la mayoría del Congreso que aprobó la ley y que todos los jueces y las juezas que han rebajado penas son machistas con un sesgo de género. Y supongamos que es un montaje de la derecha para hundir a Montero y la coalición. Supongamos todo esto, que es mucho suponer, pero supongámoslo. Más a mi favor. Si sabes que hay una caverna política, mediática y judicial, no les des la oportunidad. No solo por ti, sino por la sociedad a la que inquieta esta situación y sobre todo por ellas, por las víctimas. No es solo el daño que se le está haciendo a una ley justa y necesaria, una buena ley en su planteamiento. No es solo el daño que se le hace a un gobierno de coalición que está ampliando derechos, es el daño que se les hace a las mujeres violadas a las que agrede este goteo. Pero en fin, de nada sirve ahora lamentarse, toca buscar una solución. Estoy con el Ministerio de Igualdad en que el problema de la violencia machista no se resuelve con más punición, sino con más protección, con una ley integral. Estoy con Podemos cuando se opone a volver a las penas anteriores en los casos de violencia e intimidación, porque eso diluye la fuerza del consentimiento dentro de la ley y vuelve a poner sobre las mujeres la responsabilidad de probar que se resistieron o que las intimidaron. Ese es el marco que la derecha quiere imponer y que esta ley quería evitar. Pero no estoy con la ministra Irene Montero cuando dice que el error no es suyo, es de todos los demás. Ni con Belarra cuando lo reduce a un temblor de piernas del PSOE frente a la derecha. No es un temblor del PSOE, hay un temblor social. Creo que no deben convertir su pelea por salvar la ley del solo sí es sí en su personal ley del no es no. No a todo y a todos. Porque también es un no a víctimas y ciudadanos que están alarmados. Hubo un error del gobierno, aunque solo fuera un error de cálculo, vale.
y los responsables deben asumirlo y encontrar la mejor salida. Ambas partes están trabajando por el acuerdo, nos consta. El acuerdo implica cesión de los dos. La batalla por el relato se ha perdido por el momento, pero se puede ganar si convierten el error en acierto con un buen acuerdo que tranquilice a la ciudadanía sin traicionar el espíritu de la ley. Una ley, repito, justa y necesaria. Se trata de salvar no solo la ley, sino a la izquierda en las próximas elecciones. Déjate contagiar por el virus de la radio libre. Carnecruda.es. Vamos a hablar del temita, ¿no, Violeta? Del temita, de la ley del solo sí es sí, porque es una semana clave después de 2 meses y medio de polémica política y de alarma social. Una controversia que, como sabéis, empaña avances del gobierno de coalición, como por ejemplo la subida del salario mínimo por tercera vez que se anunció esta misma semana. Y que ya es casi un 50% más alto que con Rajoy. Una medida para enfrentar la inflación y la crisis por la pandemia y por la guerra de Ucrania, a la que se están enviando tanques desde Europa también envueltos en polémica. Pues de política nacional y geopolítica internacional hablamos con 3 de los pájaros más rojos del nido periodístico. 3 petirrojos, vaya. ¡Y de rojas! Tertulia independiente para gente exigente. Ana Pardo de Vera, directora corporativa del Diario Público. Crudo Díaz. Crudo Díaz, ¿qué tal? Bob Pop, adjunto a la dirección de La Marea. ¿Cómo está ahí con su manta? Le vemos en imagen. Muy buenos días, súper calentito en casa. Ahorrando la luz. Y Pablo Elorduy, responsable de política en El Salto. Crudo Díaz, compañero. Crudo Díaz. Os voy a preguntar a los 3 un titular, porque ahora vamos a abundar en un resumen así un poco específico, pero para empezar, Ana, ¿cuál es tu titular de lo que está pasando con la ley del solo sí es sí? La ley del solo sí es sí se tiene que mantener. Por otro lado, es imposible no empatizar con las víctimas que ven cómo sus agresores salen, porque cuando te agreden sexualmente la vida se te complica un poco cuando no se te viene abajo. Por lo tanto, se tienen que mantener ambas cosas. No sé cómo lo van a hacer, pero para eso está ahí un gobierno que se dice feminista, ¿no? Pablo. Pues yo me iría algo así como el patriarcado encuentra la palanca definitiva para atacar al gobierno de coalición, que es esa alarma social de la que vamos a hablar tanto. Bob. Pues yo creo que es una ley excelente que hay que mantener, y también creo que ojalá todas las leyes que promulgara un gobierno se analizaran de un modo tan profundo. Ojalá cuando hubiera leyes que impusieran tributaciones, derechos laborales, el seguimiento fuera tan estricto y los jueces fueran tan rotundos como en esos casos. Creo que estamos todas de acuerdo en que es una ley necesaria, justa, una muy buena ley en muchos aspectos. Creo que todos y todas estamos de acuerdo en que hay un ruido mediático y una especial atención por ser una ley que nace de un ministerio de Podemos. ¿Pero creéis que se han hecho cosas mal y que aparte de ese ruido mediático y de la justicia de la ley se podrían haber corregido ciertos problemas que han surgido a posteriori? Ana. Yo creo que como ocurrió, salvando las distancias, que no tiene nada que ver con el referéndum del 1 de octubre, se ha tenido a menos la capacidad de un Estado tan conservador como el que tenemos aún, sobre todo en la judicatura. Recordemos que la judicatura no pasó la transición. Hubo jueces que se acostaron franquistas y se levantaron demócratas. El TOP, el Tribunal de Orden Público, que tantas muertes y tantas torturas provocó y tantos no juicios, recordemos que se convirtió en audiencia nacional por arte de birlibirloque, y esos jueces siguen estando ahí, y la educación no feminista sigue estando ahí. Yo creo que se infravaloró esa capacidad de los jueces, se tenía que haber visto bien, y después yo creo que hay cuestiones que no se explicaron bien. Por ejemplo, que España es un Estado excesivamente punitivista, nos han avisado desde las instancias europeas, y no puede ser que las penas por violación sean similares a las penas por asesinato. Eso se tenía que haber explicado. Aquí lo importante no es el punitivismo, sino el hecho de que las mujeres decidimos sobre nuestro cuerpo, y no tenemos que demostrar nuestra inocencia, como todas las víctimas del resto de delitos. No tenemos que demostrar si íbamos provocando, si disfrutamos un poquito, si cerramos bien las piernas, etcétera, etcétera. Y este debate ha puesto sobre la mesa precisamente el foco ahora en que la ley pretendía no ser tan punitivista, y eso me parece muy positivo, pero no se explicó de inicio. No se explicó de inicio. Y
no se explicó bien también cómo que había que aplicar la ley, o por lo menos se pudo haber colocado aquella disposición, la disposición posterior de la Fiscalía, o no se pusieron los medios dentro de la propia ley para que se interpretara correctamente. Bueno, aquí estamos de nuevo en ese marco en el que parece que nos despertamos cada día como si los jueces aplicasen la ley como si fuesen robots. Y estamos ante todo lo contrario. Llevamos unos meses, de hecho venimos de la anterior crisis del Tribunal Constitucional, en el que vemos una discrecionalidad absoluta y vemos a jueces aplicando un mandato patriarcal por encima de la propia legislación. Entonces, es verdad que es muy difícil analizarlo desde un punto de vista de técnica legislativa. Hay muchos flecos, algunos con los que se puede no haber contado, algunos con los que se contaba y se veía que podía haber una reducción, porque al nacer nuevos supuestos volcamos, digamos, o se vuelcan desde esas magistraturas pues una visión favorable. Pero yo discrepo un poco porque es una ley punitiva y así se ha reconocido. Es una ley que persigue más actividades, sumisión química, el sexting, es más específica, lo que hemos explicado al inicio del programa, que es más concreta para que se pueda enjuiciar mejor, con más concreción. Es fantástica para la protección de las víctimas. Lo que decimos menos punitiva es que las penas son menores. Algunas de ellas son menores, claro, y se aplican unas horquillas en algunos casos de revisión para que salga la gente, para que salgan, digamos, en libertad vigilada, oye. O sea, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que también estamos ante ese marco de batalla cultural en el que, por más pedagogía que se haga, yo venía pensando en una frase de Upton Sinclair que dice que es difícil hacer que un hombre comprenda algo cuando su salario depende de que no lo entienda, ¿no? Y estamos ante eso, ¿no? Medios de comunicación cuyo salario depende de intentar tumbar la ley y al gobierno. Roberto. Pues estoy de acuerdo con lo que estáis planteando, pero también voy más allá. Yo creo que también hay una frivolización y un uso torticero y chabacano de lo que pueden estar sintiendo las víctimas. Yo creo que estamos hablando en nombre de las víctimas y en muchas ocasiones frivolizando. Y si vamos allí, creo que lo que se ha conseguido es abrir un debate muy interesante, que el gran problema que estamos teniendo es que la prensa de derecha, es decir, la prensa, está pasando por encima con una pisonadora para evitar ese debate. Yo creo que si nos ponemos a hablar de qué sienten o qué piensan las víctimas sin ningún permiso ni ningún recurso, también tenemos que pensar, a lo mejor las víctimas están más contentas, no de que haya más o menos condenas, sino de saber que mujeres que van a ir detrás de ellas no van a tener que pasar por lo mismo durante el juicio, las humillaciones, las cosas en cuestión, etcétera, que pasaron ellas. Y ya solo por eso creo que es una ley excelente. Pero está muy bien porque de repente habíamos dejado de hablar sobre si servía para algo o no las penas. Eso es. Yo creo que esta ley, más allá de cualquier ley, más allá de cómo cambie el Código Penal, lo que hace es cambiar también la actitud de una sociedad. Y yo creo que esta ley ya lo ha conseguido, ya lo está consiguiendo. Con lo cual, todos los ajustes que se hagan para mejor, perfecto. Pero si ha llegado a generar este debate que se va a quedar en la sociedad, porque lo que no pretende esta ley es castigar más a los violadores, sino que no haya violadores. Y eso se puede cambiar o se puede mejorar con un cambio de la mentalidad social. De hecho, en la batalla cultural creo que la izquierda se equivocaría si entra el debate que pretende plantear la derecha, y debería focalizar precisamente en este otro debate sobre la punición de la nueva ley. Vamos a repasar cómo se gestó todo este embrollo jurídico que se ha convertido en polvorín político. Hoy es un día muy importante para las mujeres en nuestro país. El solo sí es sí, el hermana yo sí te creo, por fin se convierte en una ley. La libertad sexual va a ser, por fin, un derecho en nuestro país. Y vamos a cambiar la violencia por la libertad y vamos a cambiar el miedo por el deseo. España es, desde hoy,
un país más libre y un país más Muy seguro. poco después de la entrada en vigor de una de las leyes más importantes para los derechos de las mujeres de los últimos 20 años, la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, impulsada por la ministra Irene Montero, comenzamos a conocer ese goteo de rebajas de condena a agresores sexuales ya juzgados. Aunque no hay un dato oficial, se calcula que la ley ha propiciado la revisión a la baja de unas 300 condenas, aunque se han juzgado muchísimas más, se han revisado muchísimas más, y unas 30 excarcelaciones. Pero con estos datos, Igualdad explica que ese número no se refiere a condenas en firme, sino que también podría incluir sentencias posteriores a las que se ha aplicado la norma porque es más beneficiosa. Por si aún no lo sabes, vamos a explicar por qué hay rebajas y salidas de prisión, cuál es la postura de los socios de gobierno y cómo proponen solucionarlo. Este resumen no es fácil, pero hemos estado leyendo mucho tú y yo, ¿verdad? Sí, bueno, yo de hecho creo que me van a dar una cátedra en Derecho. Bueno, pues empezando por el principio, cuando se modificó el Código Penal, lo que antes se consideraba abuso sexual desapareció y pasó a unificarse dentro del delito de agresión sexual. Ese cambio conllevó cambios en la horquilla de pena, se elevaron condenas en supuestos como violaciones en grupo y se redujeron penas tanto mínimas como máximas para casos en los que no hubiera agravante. Y por el principio de retroactividad favorable, del que habréis oído ya hablar, que por defecto impera en nuestro Código Penal, todo preso tiene derecho a revisar su caso si una ley en vigor es más favorable, si la nueva ley es más favorable. Cuando se conocieron esos casos, el presidente del Gobierno pidió calma hasta que los tribunales fijaran un criterio único, mientras Unidas Podemos seguía defendiendo que todo venía de una mala aplicación de la ley a manos de ciertos juzgados. Hay que seguir intentando explicar, a pesar del enorme ruido que hace la derecha mediática, política y judicial, que estamos ante una mala aplicación, una incorrecta aplicación de la ley solo si es sí. Los jueces lo aplican mal, nosotros lo hicimos bien. Los tribunales no fueron la solución y la pelota siguió creciendo hasta que el PSOE anunció que modificará la ley imponiéndose al criterio de Unidas Podemos si no llegan a un acuerdo, aunque por el momento ambos partidos dicen estar negociando. El punto de discusión, como os contaba al inicio, es el consentimiento. Esto decía el martes la ministra de Igualdad. Y aunque somos conscientes, como dicen todos los expertos, de que ninguna reforma penal va a evitar estas decisiones judiciales, hemos trabajado a propuesta del presidente y del Partido Socialista en hasta 4 reformas penales que mantengan el consentimiento como centro del Código Penal. Han sido rechazadas, no les voy a ocultar. La propuesta del PSOE consiste en dejar las penas como están en el tipo general y añadir una pena más alta en cada artículo si la agresión se cometiere empleando violencia o intimidación. Igualdad rechaza esa fórmula porque entiende que vuelve a colocar la violencia y la intimidación como ejes de la condena y eso mueve del centro el consentimiento y supone que la víctima tenga que probar que se resistió. Pero el PSOE niega estar poniendo en duda esa filosofía central de la ley. El Gobierno no se ha planteado en ningún momento tocar ni una coma en lo que se refiere al consentimiento. Nuestra propuesta no toca para nada el artículo y el concepto. La propuesta de Irene Montero incluye además un decálogo de medidas que ayudarían a la buena aplicación de la ley, más juzgado exclusivo en violencia de género, refuerzo de la Fiscalía, garantizar la asistencia jurídica a las víctimas o aumentar en general todos los recursos para dispositivos policiales, forenses y judiciales relacionados con la violencia sexual. Una ley integral, vaya. Sí. Y por otro lado hay que recordar que esta reforma no nace de la iniciativa de Irene Montero, sino... Bueno, sí que nace también de la polémica que hubo con la sentencia de la manada, efectivamente, pero también proviene del Convenio de Estambul, una norma del Consejo de Europa que España ratificó en 2014 y que exige poner el consentimiento en el centro. La última hora es que ambos partidos han comunicado estar repasando punto por punto la ley para evitar condenas más bajas, aunque el conflicto sigue existiendo. En este Gobierno hay 2 fuerzas políticas, una a la que le suelen temblar las piernas y otra a la que no. Y yo creo que en este caso el Partido Socialista está sometido a muchísimo. No solo es el temblor de piernas del PSOE, hay un temblor social. Y de hecho, ayer mismo Irene Montero reconocía el daño que han provocado algunas de estas rebajas de condenas. Yo soy muy consciente del dolor y de la indignación de las víctimas y de la sociedad con las decisiones judiciales, a pesar de que sean una minoría, por la alarma que han generado esas decisiones judiciales de bajadas de penas. Bueno, y este es un resumen por el que probablemente no nos den la cátedra, así que vamos a seguir contando con las voces que sí la tienen. Sí, para entender si es necesaria una reforma y si la propuesta del PSOE puede o no frenar la rebaja de condenas, hemos llamado a una experta en Derecho Penal. Paz Lloria es catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Valencia. Crudos días, Paz. Hola, buenos días. Ya lo hemos dicho al principio, las modificaciones, sean cuales sean, ya no pueden cambiar las sentencias pasadas, solo es a futuro. Efectivamente, ni las pasadas ni las que se puedan seguir produciendo durante este tiempo, ¿no? No, eso no habrá quien lo cambie. Eso ya no se puede cambiar de ninguna manera, no se puede añadir ningún tipo de disposición transitoria de las que hemos oído hablar tanto en estos últimos meses.
No, ni además tampoco sería recomendable ni aconsejable. Quiero decir, el principio de retroactividad favorable es una de las garantías de los ciudadanos y ciudadanas frente al poder de castigar del Estado, que parece que se nos olvida un poco que el Estado puede castigar y limitar derechos fundamentales, como es la libertad, porque los ciudadanos y ciudadanas le hemos concedido esa potestad, pero no puede ser absoluta, es limitada. Entonces, sí. No se puede cambiar eso. Paz, Unidas Podemos y el Ministerio de Igualdad argumentó que había una disposición transitoria quinta en el Código Penal de 1995 que habla precisamente de la no revisión a la baja de las penas y que se podría haber aplicado en este caso. ¿Qué opinas al respecto? Yo estoy en absoluto desacuerdo. Primero, porque las disposiciones transitorias del Código Penal del 95 no resultan aplicables a la reforma que se produjo en el 22. Quiero decir, aquellas disposiciones transitorias son de un texto punitivo que es el mismo que se ha reformado, pero no se refiere a los mismos preceptos, y además tenía que ver con la posibilidad de una reforma que afectara a todos los delitos, porque había habido un cambio de código y no creo que resulte de aplicación en estos momentos. Padi, ¿se puede recuperar esa disposición transitoria que no se aplicó para que los condenados por la ley anterior no puedan ampararse en la nueva? ¿Se debería haber hecho? ¿Se puede hacer ahora? A ver, la disposición transitoria nos decía, no puede haber una disposición transitoria que diga que no se puede aplicar el principio de retroactividad. Uh-huh. Aquella disposición transitoria lo que decía es que cuando se estuviera dentro del mismo marco penal no se produciría la revisión, ¿vale? Que no es lo mismo. Uh-huh. Yo creo que, se ha discutido siempre la validez de aquella transitoria, que se explicaba, insisto, porque era una modificación de todo el código que afectaba a todos los delitos y hubiera sido materialmente imposible revisarlos todos. Yo no sé si sería aceptable en estos momentos. Yo creo que no hay que renunciar al principio de retroactividad en ningún caso. ¿Y la propuesta del Partido Socialista de subir las penas en los casos de intimidación y violencia, te parece que quita del centro el consentimiento y que puede ir contra el espíritu de esta ley? Yo creo que de entrada no se deben subir las penas, o sea, no creo que el debate esté en las penas, y luego tampoco creo que yo vaya a quitar el consentimiento, entre otras razones porque el consentimiento siempre ha estado presente en la norma. Es decir, el sexo no consentido es lo que se castiga. Una cosa es que se castigue más o menos según que haya o no haya violencia o intimidación, pero el consentimiento siempre tiene que ser el centro, siempre. Y en tu opinión, ¿qué habría que hacer en este momento de tanta polémica, con tantas opiniones sobre la mesa? Como jurista, ¿qué propondrías al gobierno? Bueno, yo propuse hace un tiempo calma, serenidad y dejar pasar un poquito el tiempo. Yo creo que eso hubiera sido lo mejor, ¿no? Dejar pasar un poco el tiempo, dejar que metabolizáramos el cambio y ordenar el proceso de revisión. Mi consejo sería no tocar la norma. Yo creo que no hay que tocarla. Porque en realidad lo que está pasando no es tan extraño cuando se aplica una nueva ley. Efectivamente, es bastante habitual y nunca se ha producido este follón. Quiero decir, yo creo que hay una presión, y disculpadme, pero creo que hay una presión mediática excesiva en este sentido, y que esto lleva pues a consideraciones que llevan a la toma de decisión desde un punto de vista político y no desde un punto de vista técnico. Pues te es legítimo, pero sí. No lo comparto. Pues te agradecemos muchísimo tu opinión, Paz Lloria. Sabemos que tienes que irte a clase. Gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte. No, muchas gracias a vosotros. Venga. Uy. Se ha ido rápido. Se ha ido Muy rapidísimo. rápido. Corriendo. Bueno, calma nos ha pedido Paz Lloria. Vosotros, para cerrar ya este círculo y este tema, ¿qué proponéis? Sí, calma, y además añado una cosa, es que la derecha no está invitada a este debate. Es que la derecha recurrió el derecho al aborto hace 13 años, que todavía está sin resolver, pero parece que saldrá bien. Es que la derecha financia colegios del Opus Dei que segregan por sexos. Es que la derecha pacta con Vox, que son antiabortistas declarados y ultracatólicos. Es que nuestra derecha y ultraderecha son católicas y el catolicismo está reñido completamente con el feminismo. Entonces yo creo que es un debate que se debe tener, y está además muy bien porque se ponen sobre la mesa cuestiones que de otra manera y por la cultura patriarcal que hemos recibido no se pondrían con mucho detalle. Pero oiga, señores de la derecha, que ustedes acaban de reconocerle a Plácido Domingo que tiene que seguir
siendo hijo ilustre de la ciudad de Madrid, donde vivimos muchas madrileñas que nos sentimos insultadas con la decisión de que un acosador de manual sea hijo predilecto de la ciudad de Madrid, con lo que costó hacerlo a Almudena Grandes. Pablo. Sí, en efecto no está invitada al debate. Yo creo que además nos equivocamos cuando entramos en ese marco de los monstruos violadores que salen a la calle, cuando lo que nos ha enseñado el movimiento feminista es que el violador eres tú, como decían en Chile. O sea, que tenemos que contar también con eso y contar con que la alarma social se funda en esa idea de el malvado otro, cuando realmente la gente en el día a día, lo hemos visto en el caso de Dani Alves, se está defendiendo posturas contrarias, de no, es que porque se mete en el baño con esa mujer. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces, claro, cuando ya pasamos de un discurso burdo con respecto a casos concretos a una exquisitez de técnica legislativa con el análisis de la ley. Bueno, yo ayer leía un artículo de Irene Zugasti en El Salto que decía la ley tenía la falda demasiado corta. Volvemos a esa idea patriarcal de nosotros hacemos las leyes bien, nosotros metemos a los verdaderos monstruos en la cárcel. Pero no estamos hablando de esos monstruos, estamos hablando de una sociedad en la que hay violadores, en la que hay gente que comete abusos, en la que hay gente que filtra fotos de exparejas o de parejas a gente, y esto lo está contemplando esta ley por primera vez. Roberto. Pues yo creo que eso es lo más importante, lo que acaba de decir Pablo, ¿no? Cómo va a cambiar la forma que vamos a tener todos de entender que es una agresión, de cosas que antes nos parecían absolutamente normales, asumibles, e incluso decías, bueno, me ha tocado, pues me ha tocado a mí, y ya de repente sabemos que eso no es así. Entonces, yo no estoy a favor del punitivismo, además creo que no es el espíritu de la ley. Creo que estoy a favor de que cada vez seamos más conscientes, porque muchas veces ni siquiera va a ser la ley quien tenga que hacerlo, simplemente la sociedad y el control. Es decir, vamos a entender que ya el baboso de la fiesta va a tener que ir con unos amigos y uno de ellos va a tener que no beber para evitar esto. Vamos a entender que cuando una mujer se le pone en cuestión, no hay nada que cuestionar. Es un asunto de que ha sentido que su no consentimiento ha sido violado. Entonces creo que los cambios a los que pueda llevar esta ley socialmente compensan con mucho todo el ruido que se está haciendo ahora con una cuestión de años, que además tengamos en cuenta que estamos discutiendo sobre un entorno en el que tenemos a Vox exigiendo prisión permanente revisable para violadores así a saco paco, con lo cual no nos subamos ese carro ni utilicemos ese filtro para analizar lo que está pasando. Hablando de que te ha tocado a ti esta ocasión, no podemos dejar de tocar un tema muy relacionado que sucedió este fin de semana en los premios Feroz, donde un productor, Javier Pérez Santana, ha sido denunciado por acoso, y tú, Bob, sufriste su acoso. Yo estaba ahí charlando con gente y él vino como 3 veces a intentar comerme la boca sin mi permiso mientras yo le esquivaba como podía. Pero ¿sabes qué pasa? Yo es que en ningún momento pensé que eso se podía denunciar. De repente lo que pensé es, bueno, pues me ha tocado mi cuota de borracho baboso que te toca en todas las fiestas y te aguantas. Bob, lo primero, ¿cómo estás y cómo has llevado esto que ha pasado? Y lo segundo, ¿te alegra que esa cuota de borracho baboso ya sea un comportamiento denunciable, que ya no se permite? Me parece excelente. Me parece excelente porque además no es solo desde mi posición, sino yo después de eso también reviso cuándo he estado yo al otro lado. Es decir, es que no solo nos hace analizar nuestra posición de víctimas, sino a veces también nos hace analizar nuestra posición de agresores en momentos en los que nos pareció que es que, bueno, pues era normal, llevas unas copas, es una fiesta. Pues todo lo que nos haga pensar en eso, no solo para ver qué nos ha pasado, sino qué hemos hecho también nosotros, bienvenido sea. Bienvenido sea, desde luego. Sí, sí, total. Es que esa es la cuestión y eso es lo que yo creo que es la esencia de la ley, cambiar la cultura que tenemos respecto a permitir determinados comportamientos, incluso a ejercerlos nosotras, porque hemos estado, porque venimos de donde venimos, hemos sido educados en un contexto de estructuras masculinas, de poder masculino, y hay cosas que no se ven, porque la ciencia infusa yo por lo menos no la tengo. Entonces muchas veces comportamientos machistas
frases machistas. Ahora de lo que se trata es de cambiar efectivamente esa cultura feminista, de incrustarla en la sociedad, de meternos en todos los ámbitos, bien sea una discoteca, bien sea una clase de colegio, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante la educación, por más que nos digan, ya están las feministas con la educación. Desde los 0 años necesitamos esta educación, y esta educación llega si además los órganos legislativos y ejecutivos acompañan con leyes que también crean cultura, como la del matrimonio gay, que ahora nos parece lo más normal del mundo. Acordaos, por favor, las manifestaciones de obispos en la Plaza de Colón. Sí, recordemos que el hijo predilecto de Madrid, Plácido Domingo, hablaba de que, bueno, es que ese coqueteo, ese galanteo con las mujeres eran otros códigos. Claro, otra cultura, la cultura del abusador. Bueno, la polémica por la ley del solo sí es sí enturbia nuevos logros del gobierno de coalición que, en nuestra opinión, deberían brillar y que han acabado enfangados. Quiero que los españoles y españolas sepan que nuestra lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores y por lograr un reparto más justo de los beneficios empresariales no ha hecho más que empezar. De hecho, les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado. Sin acuerdo con los empresarios, aunque no tienen por qué darnos su beneplácito ni dárselo al gobierno para que este suba el salario mínimo, que asciende a un 8% con efecto retroactivo desde enero, es decir, este primer mes también ya está subido, y ha alcanzado un 47% más de lo que tenía cuando estaba Rajoy. Sí, Pedro Sánchez hizo el anuncio en el Senado ante la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el que ha sido su tercer gran duelo contra Núñez Feijóo, que esto ya parece un ruedo de gladiadores que siempre pasa lo mismo. A Pedro Sánchez le encanta esa arena porque normalmente suele tumbar al otro gladiador. A lucir chaqueta. Pablo, ¿tú crees que esa foto de Sánchez con Yolanda apoyando a él, haciendo él el anuncio, indica que salvarán esta coalición pase lo que pase? Bueno, pues claro, con las noticias que está dando el Ministerio de Trabajo, pues el mejor escenario para la izquierda en general es que se salve la coalición, porque por lo menos sabemos que en el factor trabajo está funcionando, ¿no? Se ha subido de 735 euros a 1.080 en un periquete, ¿no? Sí. Y parecía imposible, parecía que no se podía hacer. Parecía imposible y aquí siempre parecía que o la patronal daba ese beneplácito o no se podía llevar a cabo este tipo de medidas. Bueno, la patronal decía que era el apocalipsis. Incluso el Banco de España ha llegado a decir que no era una buena idea. Claro, aquí hay un chantaje permanente de tendremos que despedir, va a empezar el desempleo. El desempleo siempre es el factor disciplinador, ¿no? Para un gobierno, el factor disciplinador de la gran empresa son las subidas del salario mínimo. Yo creo, además, que la patronal se le ha visto un poquito el plumero, las intenciones, porque, claro, ellos aceptaron subidas del salario mínimo cuando necesitaban negociar los ERTEs, necesitaban financiación para sus empresas. Pero una vez eso se ha levantado, ya no necesitamos nada y ya no aprobamos la subida del salario mínimo. Yo creo que es una magnífica noticia, que hay regiones como Andalucía, Madrid o Cataluña donde casi 1 de cada 2 personas reciben el salario mínimo por hostelería o agricultura. Esta medida afecta a 2 millones de personas en España. Y la mayoría mujeres. Es que hay que tener en cuenta, en fin, las microcifras y no tanto las macrocifras de si somos líderes en bajada de inflación o no. Hay que tener en cuenta que la gente, para una persona que cobra 1.000 euros, la subida es importante, y tan importante teniendo en cuenta otra microcifra como son los precios de los alimentos. Roberto, ¿para ti qué significa esta subida del salario mínimo? Pues significa un gran cambio, no solo por la gente que cobra el salario mínimo, que me parece muy importante, sino porque establecemos un umbral de dignidad, establecemos un umbral de mínimos. Y eso está muy bien, porque al final beneficia a todo el mundo que tiene un salario, porque es una forma también de dejar claro al mercado que no todo vale, y que igual que cuando los empresarios se enfrentan con una subida de materias primas, no llegan a los productores, al señor de la mina de cobre, a decir, no puede usted, es imposible que subamos los precios porque no, nos va a arruinar el negocio. No, se lo comen y lo repercuten de otro modo. ¿Por qué cuando se trata de mano de obra, cuando se trata de humanos, de trabajadores, discuten todo tanto? Es decir, me parece que es muy importante que haya unos mínimos y además un cambio de planteamiento, y es que por debajo de cierto umbral no es posible trabajar.
Con lo que está contando Bob, ayer justo vi en Twitter que había teleoperadoras que decían, mira, el salario mínimo ha superado mi convenio, que era menor que los 1.080, es tal cual. En este caso va a tenerse que subir, pero en otros casos lo eleva moralmente, aunque sea, ¿no? Y en el lado contrario están los beneficios bancarios que están alcanzando cifras récord. El BBVA ha ganado un 38% más que el año pasado y cosecha más beneficios que en toda su historia mientras está subiendo las hipotecas. El Santander también ha obtenido beneficios históricos, 9.600 millones de euros. Y ya hemos visto los márgenes de energéticas y grandes cadenas alimentarias. Os lo contábamos el pasado martes. Si una empresa gana 600 millones de euros al año en perspectiva, ¿por qué esa ganancia va a parar solo a manos de unos pocos? ¿Por qué se recompensa al consejero delegado, al consejo de administración, al director financiero, pero no se recompensa a los dependientes o dependientas, a los transportistas, a los administrativos o a los reponedores? ¿No tienen ellos también parte del mérito de ese éxito empresarial? Buena pregunta que se hacía el presidente del gobierno y buena pregunta la que se hace la ministra de Trabajo. Hemos ya conseguido en la negociación anterior la congelación, como saben, de las rentas del alquiler, pero vengo defendiendo que congelemos también las cuotas hipotecarias desde que se ha propiciado la subida, como ven, muy grave de el Euribor en nuestro país. ¿Por qué no se congela ese Euribor? Responde la patronal bancaria que, bueno, ya protegen a los vulnerables con la moratoria que impulsó el gobierno. ¿Se atreverá el gobierno de coalición a meterse con los bancos, Ana? Debería, porque los protocolos no valen. Ya lo estamos viendo. O sea, sí, el Ministerio de Economía, la vicepresidenta Calviño ha alcanzado un acuerdo con los bancos, son protocolos, y ya sabemos lo que hace el neoliberalismo con los protocolos. No quiero decir ninguna obscenidad a estas horas de la mañana. Pero en todo caso, claro, es que estamos en tres parámetros fundamentales donde un gobierno de izquierda tiene que demostrar que lo es. Uno es la vivienda, otros son los alimentos y otros son los salarios dignos. Bien, lo de los salarios dignos estamos en ello. 60% de subida no está mal, no está nada mal. Bien, vayamos con la vivienda. No solo son las hipotecas, es el alquiler. Es obsceno. Es obsceno. Ya que no puedo decir obscenidades, digo el palabra obsceno. Sí, y de hecho urge una ley de vivienda de la que vamos a hablar, por cierto, el próximo martes, porque hay un problema acuciante, urgente, necesario solucionarlo ya. Pablo. Sí, la ley de vivienda, y vamos a ver hasta qué punto puede solucionar la cuestión que es bastante más compleja, ¿no? de lo que la ley me temo que va a poder tratar, aunque será una ley beneficiosa y como decía antes Bob, probablemente no la examinemos como esta ley del sí, ¿no? Por desgracia. Uno de los aspectos claves porque afecta al mercado. Porque afecta al mercado y a esos beneficios de 9.000 millones del Banco de Santander. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con los beneficios extraordinarios de los bancos y con los beneficios extraordinarios de las cadenas alimentarias, de las más de 1.000 empresas no financieras más grandes de España, que crecen 7 veces más que los sueldos? Bueno, pues impuestos extraordinarios con la salvedad de que no sean extraordinarios, de que sean permanentes. Más impuestos permanentes. Claro, estamos en un momento, por supuesto con todas las diferencias, como en los años 70, en los que las rentas del trabajo y los beneficios del capital son contradictorios entre sí. Se pueden hacer distintas ingenierías para que parezca que no perdemos tanto, pero en algún momento se tiene que volver a cruzar que haya más renta del trabajo a costa del beneficio del capital. Es que estamos en ese momento porque, bueno, pues la cuestión de la inflación nos está diciendo que quien está saliendo más beneficiado son los que ya más tienen, ¿verdad? Sí, bueno, ya ha dado pasos el gobierno ante el ruido, por supuesto, de la derecha. Por cierto, Isabel Díaz Ayuso ha llevado al Constitucional la subida de impuestos a las grandes empresas y a los bancos. En Madrid, ¿se atreverá a dar pasos aún más valientes, Bob, el gobierno de coalición? Es que yo, aquí cuando hablamos del gobierno de coalición y la banca, claro, es que estamos hablando de gobierno de coalición, pero no todas las partes del gobierno de coalición son iguales en su relación con la banca. Unos tienen deudas con la banca y otros no. Entonces imagino que su relación no puede ser la misma.
Bueno, pues no se puede decir más corto y mejor dicho. No, está clarísimo. Bien resumido. Al pie remato yo con algo que dijo Ada Colau, la alcaldesa de Valencia, respecto a la entrada de fondos buitres en Barcelona. No, de Barcelona. ¿Qué he dicho? De Valencia. Es que como vamos mucho a Valencia, pues me confundo. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está en contra de que los fondos buitres entren en la vivienda en Barcelona y les ha respondido que se queden con su dinero y con su pan se lo coman. Y a Barcelona vamos a ir. Carne Cruda sigue de gira. Nos marchamos hoy de gira, unos días de rula. Que no es una gira, es un girón. Ya hemos pasado por Bilbao, Valencia, Cáceres, Alicante, Mérida, Bueu y lo que nos queda. Porque ya tenemos nueva fecha y allí podrás escuchar esto en crudo y en directo. Así suenan Chaqueta de Chándal, que serán nuestros invitados musicales en el programazo que tenemos preparado para el viernes 10 de febrero en Barcelona, entrevistando a su alcaldesa, Ada Colau. San Martín, que no se puede permitir, habrá que hacerse. No es gira, es girón. Es girón. Y aunque te ha confundido de sitio porque vamos a tantos sitios que Claro, es que no podemos es girón parar. y por eso yo me quedo roto. Tomad nota, nos veremos a las 6:30 en la sala Paralel 62 dentro de la Febrerada, la primera trobada de la economía social y solidaria de la capital catalana. Y en la economía social no hay hueco para hacer negocio con la guerra, ¿no? No, porque 1.080 euros es el nuevo salario mínimo en España y se necesitan 7.870 salarios mínimos para pagar uno de estos carros de combate. Porque 8,5 millones de euros cuesta cada tanque Leopard 2, uno de los vehículos blindados más temidos del mundo por su movilidad y potencia de tiro. Puede hacer blanco, es decir, matar a una distancia de 4 kilómetros. Los Leopard 2 se fabrican en Alemania y son más precisos y resistentes que los tanques del ejército ruso. Por eso Ucrania imploraba a los países europeos el envío de estos carros de combate. Un envío al que se resistía el canciller alemán Olaf Scholz. Angesichts einer solchen Entscheidung und angesichts der Dimension. Se resistía por temor a la reacción de Putin, pero eso ya es pasado, porque finalmente ha decidido mandar 14 blindados al gobierno de Zelensky. Además, autoriza a otros países europeos, como España, a entregar sus propios Leopard a Ucrania. El objetivo es sumar unos 90 tanques que formen 2 batallones que puedan hacer retroceder las líneas rusas. Y además, Estados Unidos también enviará al ejército ucraniano una treintena de tanques americanos de última generación. Esta guerra va a terminar con una negociación, porque ninguna de las dos partes puede ganar ni perder. Si la llegada a la zona de operaciones de material sofisticado le ayuda a Rusia a comprender eso, bienvenida sea. Cuanto más se retrase un acuerdo de paz, peor. Habrá más muertos y más destrucción para llegar al mismo resultado. El problema es que en una negociación ambas partes tienen que ceder, evidentemente, y eso plantea la cuestión de si Rusia va a obtener alguna ventaja o ganancia de su agresión. Esto escribe el general de brigada retirado y analista de la Fundación Alternativas, José Enrique de Ayala, en su último artículo en nuestro medio asociado, el diario.es, titulado ¿Tanques para qué? Una pregunta que también nos hacemos en esta tertulia y que le vamos a repetir al propio José Enrique. Bienvenido de nuevo a Carne Cruda. Buenos días. ¿Por qué Alemania ha sido hasta la semana pasada tan cautelosa y rechazaba entregar tanques a Ucrania? Aquí hay un dilema importante. Por una parte se quiere ayudar a Ucrania, que es la parte agredida, y por otra parte no se quiere poner tampoco a Rusia entre la espada y la pared y que se vea obligada a una escalada, entre comillas, a una escalada que pueda ampliar la guerra fuera de las fronteras de Ucrania o incluso dar lugar, si las cosas se le ponen muy mal, a una escalada nuclear. Ajá. Entonces yo creo que aquí la palabra del canciller Scholz ha sido hasta ahora cautela, precaución, ¿no? En el sentido de decir, bueno, que esto se expanda y que esto dé lugar a lo mejor a un conflicto más generalizado o incluso a que pueda dar lugar a empleo de armas nucleares, no va a ayudar a Ucrania. Durante semanas se negó a la entrega de tanques. ¿Qué le hizo cambiar de postura? Bueno, hubo una gran presión internacional, evidentemente. Los aliados, sobre todo los del este, que son los más belicosos, por decirlo así, pues están haciendo una gran presión en favor de armar a Ucrania
Y él lo que quería, diríamos, es que todos los demás países importantes se involucraran. En el momento en que Joe Biden dijo, bueno, de acuerdo, yo también mando tanques Abrams, ya había dicho Reino Unido que iba a mandar 14 Challenger, pues claro, se vio, diríamos, casi, entre comillas, obligado a hacerlo. Y luego, por otra parte, hay que considerar que en Alemania hay un gobierno de coalición y los liberales y los verdes, que son los otros dos socios de coalición, están presionando mucho en favor de armar lo más posible a Ucrania, ¿no? Y claro, lógicamente, cuando tú gobiernas en coalición, pues tienes que tener en cuenta a tus socios de coalición, ¿no? Y, en fin, este conjunto de cosas, pues le ha forzado, diríamos, a cambiar de opinión. En su último artículo en el diario.es, usted advierte de que los Leopard alemanes no estarán operativos en Ucrania hasta dentro de 2 meses por lo menos, y aunque lleguen al centenar, afirma que no es una cifra suficiente para cambiar el curso de la guerra. ¿Por qué? Esa es mi opinión. Yo creo que primero los tanques van a tardar bastante, ¿no? Los primeros estarán a lo mejor en 1 mes o 1 mes y medio, finales de marzo, pero en fin, todos no estarán seguramente hasta un poco más tarde. Los Abrams a lo mejor no están hasta después del verano. Y luego, pues, en fin, hay muchas dificultades logísticas porque son carros distintos de distintos países que tienen una logística diferente, que tienen unas piezas de repuesto diferentes, una munición diferente. Incluso dentro de los Leopard hay diferencias importantes entre unos modelos y otros. Por lo tanto, eso va a ser un poco caótico por una parte. Y por otra parte, con 100 tanques, que es lo que hay hasta ahora más o menos comprometido, o 120, pues en fin, es muy difícil darle la vuelta a una guerra que tiene 1000 kilómetros de frente. A no ser, ya digo, que esto sea solo un primer paso y vayamos a muchas más cantidades en el futuro o una escalada mayor, ¿no? Hay una estrategia de desgaste de Rusia por parte de Estados Unidos para fortalecer su posición en Europa, debilitar también a la Unión Europea y eliminar la posibilidad de una seguridad europea. A ver, lo que está claro es que quien ha lanzado el ataque ha sido Putin. No ha sido la OTAN, ni ha sido la Unión Europea, ni ha sido Estados Unidos, ¿no? Quien invadió en febrero fue Rusia. Pero a algunas personas o a algunos países les puede estar viniendo muy bien desde un punto de vista geopolítico, ¿no? Porque una de las peores pesadillas del mundo anglosajón era un entendimiento entre la Unión Europea y Rusia, y que la Unión Europea se convirtiera en una potencia autónoma, difícil de controlar, sobre todo en un momento en el que se avecina un enfrentamiento importante entre Estados Unidos y China. Y esto está permitiendo que la Unión Europea pues vuelva otra vez, diríamos, bajo las alas de Estados Unidos, que la OTAN se refuerce, y por tanto le está viniendo muy bien a Estados Unidos. El resultado es que el que sale favorecido es Estados Unidos y Reino Unido, y la que sale perjudicada es, por supuesto, primero Ucrania, sin duda, pero después la Unión Europea. Pero, ¿a Estados Unidos le interesa alargar la guerra más que acabarla? Bueno, lo que estamos viendo es que es evidente que aquí nadie está tomando ninguna iniciativa para iniciar una vía diplomática o unas conversaciones de paz, ¿no? Yo no creo que sea incompatible ayudar a Ucrania con iniciar una vía diplomática, que parece que hasta ahora solo ha querido iniciar el presidente turco Erdogan. Hay que hacer propuestas, hay que intentar sentarse en una mesa, hay que hacer una propuesta y si no se acepta hacer otra e intentar una vía diplomática, y eso no se está haciendo. ¿Y por qué no se está haciendo? Nos podemos preguntar si hay interés en que esta guerra continúe por parte de algunos, puesto que si no fuera así, evidentemente alguien estaría haciendo algo para acabar con ella. Ya digo, sin perjuicio de que se apoya a Ucrania. ¿Usted cree que el envío de los tanques es un paso previo dentro de esta escalada para que lo siguiente sea proveer de aviones modernos al ejército ucraniano? ¿Y qué efecto puede tener esta escalada? Bueno, lo que es seguro es que Ucrania ahora necesita aviones, porque una ofensiva acorazada no se puede hacer sin superioridad aérea local. Entonces era previsible, como hemos escrito hace ya tiempo, que después de los tanques venían los aviones. Sin embargo, ahí parece que hay más reticencias, no por parte de todos los países. Hay algunos países como Polonia, Francia, incluso Holanda, Países Bajos, que estarían viendo la posibilidad de dotar de aviones a Ucrania. Pero claro, esto a lo mejor no es muy buena idea. En este caso, Reino Unido y Estados Unidos son bastante reticentes. No creo que 2 docenas de aviones de combate vayan a servir
para enfrentarse a los aviones rusos, que son muy superiores a los F-16. Y entonces lo único que vamos a conseguir con esto, ¿verdad?, es efectivamente que la guerra continúe, que la guerra escale, que haya más muertes, que haya más destrucción. José Y Enrique, de lo que se trata precisamente es de lo contrario. ¿y se puede Rusia interpretar todos estos movimientos como una entrada en la guerra de la OTAN y de Europa, que nos podría poner en el límite de guerra nuclear? Bueno, eso se dice con unos fines un tanto retóricos, ¿verdad? Dentro de la guerra, Rusia dice que la OTAN se está involucrando, evidentemente se está involucrando, esto está poniendo material y armamento, ¿no? Pero de una manera indirecta, no de una manera directa, ¿no? Esa escalada peligrosa se produciría si el régimen ruso actual se sintiera acorralado. Y yo creo que los gobiernos occidentales están intentando jugar un poquito con el equilibrio de apoyar a Ucrania, pero no tanto que se ponga entre la espada y la pared al régimen de Rusia, ¿verdad? Porque ellos son conscientes, y eso es lo que le impedía a Scholz tomar esta decisión de enviar carros, ¿verdad?, que no es bueno que Rusia sea derrotada de una manera total, porque entonces podría suceder cualquier cosa. Entonces ellos están buscando ese equilibrio. José Enrique de Ayala, como siempre es un placer escucharle. Muchísimas gracias. Encantado, buenos días. Volvemos a la mesa, en la que siguen Bob Pop, Ana Pardo de Vera y Pablo Elorduy, que el pasado sábado escribieron una columna, en su columna semanal en El Salto, un artículo titulado Paz sin honra, en el que contabas que Rheinmetall, fabricante de los tanques Leopard, ha subido su cotización en bolsa un 145% en un año. No solo la OTAN, sino hay otros interesados en alargar la guerra. Claro, y las energéticas de las que hablábamos antes también han vivido su primavera de los beneficios, ¿no?, con la guerra. Desde luego, no podemos, yo creo que cada vez que hablamos de ello, condenar la invasión de Ucrania, pero también, pues como decía este entrevistado, pues tenemos que decir, tiene que haber una vía diplomática, tiene que haber unas negociaciones de paz, y las hubo, como se dijo desde el antimilitarismo. Las posibilidades de terminar con un conflicto, con un alto el fuego, son mucho mayores al principio de ese conflicto que cuando ya se enquistan, que es hacia el escenario en el que estamos, ¿no? Va a ser un año, me parece que ya va a cumplir este mes un año. Bueno, se tiene que volver a reforzar esa vía diplomática, y en la que va a haber concesiones por todas partes, claro. Tú en ese artículo escribes que la izquierda española sigue paralizada un año después de la invasión rusa. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Sí, a ver, es verdad que en el continente europeo las protestas contra la guerra no han estado muy bien vertebradas, que hay una parte de la derecha alemana que ha sido la que más ha protestado por esto, por toda la cuestión histórica, no vamos a decir, no hace falta recordar cuál es, pero vamos a un escenario en el que vamos, en el mejor de los casos, a tener un conflicto larguísimo en Ucrania, y en el peor de los casos a ver una involucración cada vez mayor de ejércitos, de sistemas y potencialmente pues a esa tercera guerra mundial. Hay que antes pues favorecer las vías para que la exigencia de la demanda de la sociedad civil sea que se sienten a negociar sobre las bases de los acuerdos de Minsk, según los segundos acuerdos de Minsk, que eran imperfectos, pero que habían hecho que cada año desde 2014 hubiese menos muertos en ese terreno. Ana, la guerra ha salido mucho del foco, aunque vuelve precisamente con el tema de los tanques. ¿En qué escenario nos encontramos en este momento, en tu opinión? Pues en un escenario pésimo, porque los tanques se negaron en un principio por aquello que se llama armas ofensivas en términos militares y políticos casi, y armas defensivas, pero al final se cedió y se dieron los Leopard, y ahora los Abrams en el caso de Estados Unidos, y ahora se están pidiendo cazas ya, que es el armamento aéreo. Pasamos a otra nueva faceta en la que Estados Unidos se ha negado, pero nadie nos garantiza que a la larga vayan a ceder esos cazas si el conflicto sigue. ¿Hasta dónde puede
puede llevar la escalada de petición de armamento? Bueno, evidentemente es el tope, es la guerra nuclear. Y yo de Vladimir Putin me fío bastante poco. Estamos en un momento terrible, porque además es una guerra en suelo europeo que afecta a dos contrincantes superiores, que son Estados Unidos y China directamente, y nos pilla a nosotros sin autonomía estratégica ninguna. Estamos completamente sometidos a Estados Unidos. Claro, los que apelan a la no guerra hablan de, bueno, es que estamos en la frontera de Rusia y tal. Bueno, yo voy a recordar que hoy hay una cumbre con Marruecos en la que el Mohamed VI ha preferido irse de vacaciones a reunirse con el rey. El rey. Bueno, si fuera el rey Felipe a lo mejor se con el reuniría, presidente del gobierno, efectivamente, porque entre antidemócratas se entienden mejor. Y entonces, pues ha decidido, siempre a la monarquía hay que meterlo ahí. Muy bien, Ariana. Para eso te traemos. Eso es. Entonces, bueno, pues sí, Marruecos también es frontera con Europa y se saltan los derechos humanos a la torera de la misma forma que Rusia. Entonces, ¿por qué unos sí y por qué con unos diplomacias sí, incluso tragaderas, y con otros no? ¿Dónde está la cuestión? Esa es la contradicción permanente en la que vivimos, mientras unos, como subrayaba Pablo, se hacen muy de oro. Deberían pedirse el más... negocio de la guerra. El negocio de la guerra. Sí, deberían pedirse muchas más mesas de negociación y menos cazas y tanques. Siempre. Bob, cierras tú, por favor. Pues yo es que tengo la sensación de que todo lo que leo sobre esta guerra es propaganda, con lo cual también me da mucho miedo que cada cosa que diga puede ser usada como propaganda. Pero también me hace mucha gracia cómo la información se está dando como si estuviéramos participando en un juego de guerra virtual. Se nos cuenta lo de los tanques, lo de los aviones, como nos da igual, no sabemos para qué sirve el número de tanques que vamos a mandar, no sabemos... Pero sin embargo es como, bueno, nos vamos armando y nos usan como espectadores, porque al final, si una narrativa hemos aprendido en el cine es la de la guerra. Y también en los videojuegos, con lo cual hay una parte ahí muy peligrosa, no solo de la propaganda, sino de nuestra actuación como menos espectadores, casi jugadores de un rol que es terrible y que está matando a mucha gente. Bob Pobla, Marea, Pablo Lordu y El Salto, Ana Pardo de Vera, público. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por ayudarnos a ver la actualidad desde la vista de un pájaro. Rojo. Sí, eso es, y por volver siempre has tenido de rojas. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo no quiero estar sufriendo por tu amor, dependiendo siempre de tu radiación. Por tu amor, por tu amor. Y de la radiación que produce las bombas de los tanques a la radiación de la energía, de la que vamos a hablar el próximo lunes y de la que hablan los mejillones tigre. Por tu amor, radiación. Volvemos el lunes imaginando mundos posibles y preguntándonos ¿qué es eso de la energía infinita, Violeta? Eso nos lo vamos a preguntar el lunes, pero energía infinita parece que tenemos en este equipo, pero la verdad es que no, que somos simples mortales y necesitamos descansar también. Pero mañana habrá derroteros. Sí. Me voy yo de paseo con Santi y Alba para hablar de conspiranoias, no te lo pierdas. Y prepararemos el programa del lunes cuando nos volvemos a escuchar. Así que pasad un gran fin de semana y si os queda un ratito, pensad que vosotras sois la energía infinita que permite a este nido de rojo y de roja volar. Oh, qué hermoso eso. Lo que quiere decir es que pongáis pastuqui, vaya. Sí, eso es lo que quería decir. Para que la radio os acompañe.